Bueno, seguimos en el Medioevo Peronista, en nuestra habitual sección Demoliendo mitos peronistas. Con el tema del FMI y de que el gobierno está volviendo a negociar con el FMI, el kirchnerismo ha hecho correr las habituales mentiras y distorsiones de la realidad de la que vive. Una es que la deuda es de Macri, otra es que Macri trajo al FMI. Vamos a analizar un poquito todas estas y sobre todo las mentiras sobre las que está construida, que lamentablemente han logrado instalar en una parte importante de la sociedad argentina. La primera es que el kirchnerismo dejó un país desendeudado. Para desmentirlos, yo te invito a ver este gráfico. Es un gráfico que directamente nos llega del Banco Central, son datos del Banco Central, y que muestran la evolución de la deuda pública, de la deuda de la administración central durante el kirchnerismo. Ahí lo tenés. El único año en el que bajó la deuda durante el kirchnerismo fue el año 2005, y fue porque hicieron un pagadiós entre Labaña y Kirchner, con el que lograron bajarla. A partir de ahí, la deuda subió sistemáticamente y sobre todo se aceleró especialmente con el inicio de la recesión, que no fue en 2015, fue en 2019. Cuando uno lo mira, en definitiva, la deuda fue creciente durante el kirchnerismo. Nos dejaron una deuda en el 2015 de 240.000 millones de dólares, que durante el gobierno de Cambiemos llegó a ser, al final del mandato, de 311.000. La diferencia son 70.000 millones de dólares que corresponden a la responsabilidad, o por lo menos a la gestión de Cambiemos, y 240.000 que se recibieron. Por otra parte, ¿para qué se usó esta deuda? Bueno, ahora te vamos a mostrar otra serie de datos. El total de lo que se tomó, 3/4 de ese total se dedicaron a pagar deudas anteriores, FMI y bancos, básicamente por un total que llegó casi a los 200.000 millones de dólares. Y después, si consideramos solamente desde el punto de vista del aumento de la deuda de 70.586 millones, 2/3 también fueron dedicados a pagar deudas generadas por ellos y que hubo que pagar por única vez. Por ejemplo, los casi 16.000 millones de dólares debidos a los holdouts, el juicio de Griesa, otros 15.000 millones de dólares que fueron a la restitución de coparticipación a las provincias, 3.000 millones de dólares para cajas de jubilación provinciales que estaban quebrados, 2.300 por Gas Plus y Petróleo Plus, y otra serie de Camesa, Plasgam, Plasbono, juicios perdidos en el CIADI y deudas energéticas con Bolivia y con Paraguay. El total es de 45.329 millones de dólares que se pagaron, que prácticamente, como dije, son 2/3 del aumento de la deuda. Además, la deuda pública no es otra cosa que déficit consolidado. Estos muchachos nos dejaron como déficit un 7%, una cifra enorme, solo similar a la que antecedió al Rodrigazo, a la hiperinflación y a la crisis del 2001. Simplemente manteniendo ese nivel de déficit fiscal, la deuda se tendría que haber incrementado no en 70.000 millones de dólares, sino en 120.000 millones de dólares. Por suerte, nuestro gobierno lo bajó de ese 7% de déficit total, 5% de déficit primario, terminamos en la mitad de déficit total, 3,5% más o menos, y casi en 0,44% de déficit primario. Gracias a eso, en vez de gastar, aumentar la deuda en 120.000 millones de dólares, como hubiera sucedido si no tocábamos el déficit, la deuda subió 70.000 millones de dólares. Pero hay otros datos que son muy interesantes. Por ejemplo, la deuda era, como te dije, de 240.000 millones de dólares en 2015, llegó a 311.000 millones de dólares. El incremento con respecto a lo que había dejado el gobierno anterior fue de un 22% durante el gobierno de Cristina Kirchner, durante el último gobierno, y del 29% durante el gobierno de Macri. Es decir,
más o menos la misma tendencia, que sin embargo se corrige, porque lo que uno toma de deuda en el banco tiene que estar contrabalanceado con lo que uno guarda abajo del colchón. Es decir, si vos tomás deuda en el banco, pero una parte de esa la guardaste abajo del colchón, tu situación es diferente. Entonces, cuando se hace este balance entre lo que el gobierno de Cristina Kirchner, el último gobierno, los últimos 4 años, pidieron prestado, aumentaron la deuda, y lo que pusieron en el colchón, que vendría a ser las reservas del Banco Central, cuando uno hace la diferencia, el endeudamiento total, la pérdida de activos, fue de 71.000 millones de dólares durante el último gobierno de Cristina Kirchner y fue de 54.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri. Es decir, menor, porque gran parte de lo que aumentaron desde el punto de vista de la deuda pública fueron a parar a las reservas del Banco Central. Reservas del Banco Central que les dejamos, quedaron con una libre disponibilidad cercana a los 12.000 millones de dólares, se lo patinaron todo en menos de un año y por eso estamos con la brecha cambiaria que tenemos. Bueno, estos son los datos que desmienten los mitos peronistas. No dejaron un país desendeudado, la deuda no la generó Macri, al FMI no fue Macri por gusto, sino para financiar un déficit fiscal que dejaron que era galopante, y que después de todo, si consideran que es demasiado alto, podrían volver a la situación que nos dejaron a nosotros, porque en el año 2015 el país estaba en default, y si les parece que la deuda con el FMI es impagable, lo único que tienen que hacer es declarar el default y volver a la misma situación en la que nos dejaron. Bueno, seguimos entonces, después de haber demolido un par de mitos con respecto a la deuda, seguimos para la última parte de nuestro programa, el medioevo peronista, donde consagramos, como todos saben, a nuestro campeón medieval de la semana.